Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 18 de mayo y ayer celebrábamos la solemnidad de la Ascensión, que no sé si todos lo saben, pero es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Así lo instituyó San Pablo VI tras el Concilio Vaticano II. El día que Jesús sube a los cielos se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¿Y esto por qué se eligió ese día? Bueno, porque Jesús asciende a los cielos diciendo id y anunciad, y por lo tanto es el día adecuado para que nosotros recordemos que estamos llamados a ser altavoces de la voz, y creo que en esta casa en Radio María se tiene especial conciencia de ello. Bueno, pues hoy quiero comenzar este programa, además de recordando nuestra vocación anunciadora, dando las gracias porque justo, ¿no?, hace una semana comenzaba la maratón con este mismo programa. A las 8 de la mañana se iniciaba la Maratón 2026, esta gran olimpiada de solidaridad con las radios Marías de todo el mundo. Y claro, pues la verdad es que ha sido una semana impresionante. Ha sido una semana impresionante en la que se han no solamente cubierto los objetivos, sino superados, ¿no? Había pues un montón de proyectos, no sé si serán 12 o 14 proyectos internacionales. Hacían falta algo así como 980.000 euros, y resulta que estamos ahora mismo ya con la campaña, sí, la hemos concluido, pero estamos en 1.027.000 euros, es decir, que se han alcanzado unos 70.000 euros más de los que nos habíamos puesto como objetivo. Y la verdad es que es impresionante, y yo quisiera dirigir unas palabras de reflexión a este respecto, Bueno, porque impacta ver una respuesta así. Y la verdad es que, bueno, primero decir una cosa, ¿no?, que se han superado los objetivos y que unos 70.000 euros de más que se han recogido van dirigidos también a Brasil, porque el proyecto que Brasil había presentado era muy grande y nosotros nos habíamos comprometido con una parte solo de ese proyecto. Entonces, bueno, como todavía hay un margen del proyecto de Brasil que está sin cubrir, pues lo que se reciba de más de lo que nos habíamos comprometido también se envía a Brasil, ¿de acuerdo? O sea que está todavía eso por medio. Y ahora pues continúa la campaña de mayo de Radio María, pero no ya la dirigida a apadrinar o a madrinar Radio Marías en el resto del mundo, sino la de la sustentación ordinaria de la radio. Bueno, pero yo creo que es que lo acontecido, yo creo que es un testimonio tan potente y bonito que merece una palabra, porque hay noticias que no ocupan portadas, pero que sostienen el mundo, Noticias silenciosas, discretas, alejadas del ruido de la confrontación permanente, pero que son muy, muy luminosas. Y una de ellas la hemos vivido en esta casa durante esta semana, ¿no? Los datos han sido potentes, positivos, ¿no? Pero sobre todo, más que la cifra alcanzada, que es la que os he compartido, ¿no?, es que esa respuesta revela el corazón de muchas personas, porque detrás de cada aportación, grande, pequeña, hay una convicción espiritual muy profunda, que el Evangelio merece la pena ser anunciado, que nadie debe de quedar privado de escuchar una palabra de esperanza, que la caridad cristiana no tiene fronteras. Y bueno, esto contrasta con que vivimos en una sociedad en la que con frecuencia se insiste
en el individualismo, ¿no? El sálvese quien pueda, en la sospecha permanente hacia los demás. Se nos repite, ¿no?, que cada uno tiene que preocuparse de lo suyo y que la solidaridad es una ingenuidad improductiva, ¿no? Pero digamos que la realidad desmiente el pesimismo antropológico, ¿no? Es curioso esto, ¿eh? Aquí muchos de los donativos recibidos no han venido de personas muy acomodadas, han llegado de aportaciones de jubilados, de familias numerosas, de personas que viven sus propias dificultades económicas, ¿no? Y que sin embargo han dicho, yo voy a por esta, yo también evangelizo, ¿no? Esto tiene un valor enorme, ¿no?, moral y espiritual, ¿eh? Esto es signo de que el evangelio sigue cumpliéndose, de que la viuda pobre continúa echando en el arca del templo más que nadie, porque da desde el amor y desde la confianza en Dios, ¿no? Y entonces, pues, ¿sabéis lo que os digo? Que la historia de la Iglesia está tejida precisamente de esta clase de milagros cotidianos. No son los grandes poderes económicos los que han sostenido la evangelización, sino la fidelidad humilde de millones de personas anónimas que entendieron que la fe no se puede encerrar en casa, que la buena noticia tiene que buscar caminos para llegar a todos, ¿no? Y esto es tan verdadero como hermoso, ¿no? Que la solidaridad cristiana no es una filantropía ni una simple ayuda material, es sentirnos responsables unos de los otros delante de Dios. Sí, yo tengo delante de Dios una responsabilidad también por los demás, ¿no? Es comprender que un cristiano perseguido, aislado, pobre en cualquier rincón del mundo, no es un extraño, es mi hermano. Lo que le pasa a él me pasa a mí. Y por eso, ¿no?, apoyar la expansión de una radio evangelizadora pues no consiste únicamente en financiar antenas o equipos técnicos, consiste en abrir ventanas para que Cristo pueda entrar en muchos hogares, ¿eh? Que me acuerdo que os dije a vosotros hablando del tema de Nicaragua, bueno, pues como le han cerrado a Radio María la puerta, pues vamos a entrar por la chimenea, ¿eh? Quizás algunos piensen que una radio tiene poca importancia en medio de tantos problemas y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿sabéis lo que os digo? Que quien conoce el poder de la palabra escuchada en el momento oportuno, sabe muy bien, ¿no?, que una emisión puede cambiar una vida, puede reconciliar a una familia, puede devolver la esperanza, que puede cambiar el rumbo de la historia, ¿eh? Y por eso en estos días de la maratón, en esta semana, que hemos vivido, tenemos que darle gracias a Dios. Gracias por la generosidad de tantos oyentes, porque sigue existiendo una reserva inmensa, ¿no?, de bondad silenciosa. Gracias porque frente al egoísmo que tanto ruido mete, la caridad continúa trabajando calladamente como la levadura del Evangelio, ¿no? La verdadera fortaleza de la Iglesia no está en el poder, en la influencia social, en los medios humanos. La verdadera fuerza de la Iglesia está en la caridad. Allí es donde el cristianismo sigue mostrando su rostro más creíble y más bello. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo munilla. En Facebook a través de la cuenta que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal En Ti Confío, en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también están a vuestra disposición en la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, vamos adelante, porque en el programa anterior recordaréis que me hice eco de la visita gozosa que el pasado jueves había realizado, jueves 14 de mayo, había realizado el Papa León XIV a la Universidad Sapienza de Roma.
Es una de las universidades más grandes de Europa, con mayor historia y tradición. Y bueno, me hice eco de que la acogida había sido maravillosa y que era un contraste, ¿no? Un contraste de, bueno, de la prueba tan dura que sufrió Benedicto XVI, pues cuando allí pues hubo una revuelta porque el Papa iba a ir a abrir el curso académico, revuelta de alumnos, de algunos profesores, ideologías allí en el año 2008, y el Papa declinó, por evitar conflictos, declinó el asistir, ¿no? Entonces yo os comenté en este programa de cómo van cambiando los hilos, de la historia, porque hay que decir que las ideologías cada vez tienen menos fuerza en los jóvenes, aunque las redes sociales, si uno se asoma a Twitter, podría pensar lo contrario, porque allí ve gente con sus ideologías lanzando los colmillos, ¿no? Echando, a ver, no nos dejemos engañar por lo que vemos así en redes sociales, ¿no? Sobre todo en determinadas redes sociales, porque luego la realidad dice otra cosa. Cuando uno está en contacto, ¿no? Es claro que están cambiando los signos de los tiempos. Y es cierto que los jóvenes, hastiados y cansados, se están abriendo, ¿no? a la escucha de un mensaje, ¿no? Como se ha visto en esta visita. Bueno, entonces yo os quería compartir, he elegido unas cuantas cosas, ¿no?, del mensaje que el Papa compartió allí. Y entonces os comparto pues 4 o 5 aspectos del mensaje que el Papa compartió. En primer lugar, en cuanto al saludo, en el saludo que hizo el Papa allí, ¿no?, pues como quien no dice nada, pues nos hizo conocedores de algo que creo que tiene que ser, de lo cual tenemos que ser conscientes, ¿no? Bueno, me refiero, dice el Papa allí, bueno, esta universidad es reconocida como un centro de excelencia en diversas disciplinas y al mismo tiempo por su compromiso con el derecho a la educación, incluyendo a quienes tienen recursos económicos limitados, personas con discapacidad, presos y personas que han huido de zonas de guerra. O sea que la Universidad Sapientia tiene una vocación social muy grande, ¿no? Y atención a lo que dice ahora el Papa. Por ejemplo, valoro profundamente que la diócesis de Roma y la Universidad Sapientia hayan firmado un acuerdo para abrir un corredor humanitario universitario desde la Franja de Gaza. Ojo con esta noticia, ¿eh? O sea que entre la diócesis de Roma y esta Universidad Sapientia se ha hecho un acuerdo de abrir un corredor humanitario universitario. Esta fórmula de corredor humanitario, la verdad es que no es conocida en toda Europa. En gran parte fue impulsada por la comunidad de San Egidio, y donde más fuerza ha tenido ha sido en Italia. Un corredor humanitario es, bueno, pues llegar a un acuerdo con las autoridades para entender que hay una situación de emergencia, pues por ejemplo en Gaza, donde jóvenes que ahora tendrían que entrar a la universidad se han quedado sin universidad y sin nada. Entonces llegar a un acuerdo para que haya un corredor humanitario, de que esas personas, bajo la responsabilidad de quien les acoge, vayan a ser acogidas para hacer su estudio universitario y después retornar al país del que vinieron, ¿no? Un corredor humanitario. Bueno, esto ha prosperado en Italia, también en Francia se replicó este sistema, en Bélgica y en Andorra, aunque Andorra no pertenece a la Unión Europea, ¿no? Son los países principales donde se ha implementado esta fórmula del corredor humanitario. En España hay algunas iniciativas, ¿no?, intentando replicarlo, pero no está teniendo fácil implementación. Bueno, bien, el Papa nos dijo eso, o sea que resulta que se ha firmado un acuerdo de corredor humanitario universitario para que algunos jóvenes, ¿no?, pues en Gaza, que se han quedado sin futuro, puedan estudiar los estudios universitarios. Bueno, eso fue así como quien no decía nada, ¿no?, pues de entrada. Y también de entrada
De entrada también cosas que a mí me han llamado la atención, ¿no? Pues el Papa nos reveló que él había recibido cientos, dijo él, muchos cientos de cartas de los universitarios antes de su llegada, ¿no? Y que le hacían preguntas y preguntas para que el Papa pudiese responder a esas preguntas pues delante de ellos durante la visita, ¿no? Y dice él, bueno, he recibido cientos, ¿no?, de cartas y con preguntas. Obviamente no puedo responderlas a todas, pero las tengo presentes con la esperanza de que todos busquen más oportunidades para dialogar. Y ahora dice, para eso existen las capellanías universitarias, para que la fe responda a sus preguntas. O sea que el Papa, otra cosa que hace es conectarse con la pastoral ordinaria. Un Papa hace una visita extraordinaria, pero lo que el Papa quiere es reforzar la pastoral ordinaria. ¿Sabéis? Aquí existen capellanes universitarios, ¿lo sabíais? Venga, yo quiero que mi visita sirva para que tú conozcas a tu capellán universitario. Quizás estás apuntado aquí porque viene el Papa, pero ¿sabías tú que aquí hay un capellán universitario? Lo mismo ni te has enterado todavía, porque claro, en una universidad hay tantas cosas. Bueno, esa fue otra de las cosas que llamaron la atención, ¿no? Luego el Papa toma el pulso a que es consciente de cómo está, ¿no? Cómo está depresionado un joven que accede, ¿no?, a la universidad y que tiene unas expectativas duras, ¿no? Él habló de el chantaje de las expectativas, el chantaje de las expectativas que exacerba la competitividad y que fácilmente genera espirales de ansiedad. Añade, este malestar tan profundo que afecta a muchos jóvenes nos recuerda que no somos la suma de lo que poseemos, ni una sustancia ensamblada al azar en un cosmos silencioso. Somos un deseo, no un algoritmo. Aquí el Papa hizo una especie de reflexión sobre la identidad, ¿no?, el sentido de nuestra vida. Oye, aunque tú veas en torno a ti, ¿no?, que parece que la gente se valora por su éxito, tienes que ser un triunfador, tienes que tener no sé qué, tienes que destacar por esto, tienes que destacar por lo otro. Dice, un momento, no te dejes engañar. Mira, no somos la suma de lo que poseemos, ni tampoco una sustancia ensamblada al azar en un cosmos silencioso, ¿no? Que esas teorías materialistas, ¿no?, en la que nosotros no somos más que el resultado de un azar, de una evolución al azar, ¿no? Dice, no, somos un deseo. Tú eres fruto del deseo de Dios. Dios te ha amado, Dios te ha querido y ha puesto en ti un deseo, una esperanza, ¿no? Bueno, así el Papa se puso, ¿no?, haciendo esta reflexión él tenía conciencia, ¿no?, conciencia de que un joven puede sentir una serie de presiones tremendas y que le pueden estar llevando a espirales de ansiedad, dice el Papa, espirales de ansiedad. Entonces dice, yo quiero compartir con vosotros dos preguntas. Y una primera es más de tipo existencial y otra más y en la segunda es una pregunta que hace más referencia a un juicio crítico, a un discernimiento de lo que está pasando en el mundo. La primera, la de tipo existencial, pues la pregunta es, plantéate, ¿quién eres? ¿Quiénes sois? Ser nosotros mismos en realidad es el compromiso fundamental de la vida de todo hombre y mujer, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos unos a otros, la pregunta que le planteamos en silencio a Dios, la pregunta que solo nosotros podemos responder. Solo nosotros podemos responder para nosotros mismos, pero que jamás podremos responder solos. O sea, que también necesitamos la ayuda de los demás para poder responder a la pregunta de quiénes sois. Es decir, el Papa comienza a hacer la primera pregunta, mira, es la pregunta del sentido y de la vocación. En esta, uno va a una universidad
pero ¿qué carrera vas a hacer? ¿Pero qué estudios vas a hacer si no tienes afrontada la pregunta de quién eres, qué sentido tiene la vida y cuál es la vocación que Dios te ha dado? O sea, la pregunta por el sentido y por la vocación es fundante. Sin eso, ¿qué carrera voy a hacer yo? ¿Pero qué carrera? A ver, si no tengo un suelo donde pisar, si yo no tengo respondido la pregunta de quién soy y para quién soy, que es la vocacional, quién soy es la pregunta del sentido y para quién soy es la pregunta vocacional. Si en esas dos preguntas, ¿qué carrera voy a hacer yo? A ver, ¿pero qué carrera? Entonces la verdadera sabiduría tiene que partir, ¿no?, de estas dos preguntas, la pregunta del sentido y la pregunta vocacional. Por supuesto, ni que decir tiene que el Papa también echó mano de San Agustín, que él dijo, bueno, él fue un joven inquieto que cometió también graves errores, ¿no? Pero que lo bueno de San Agustín, dice el Papa, es que conservó toda su pasión por la belleza y por la sabiduría. Que, claro, si tú tienes pasión por la belleza, por la sabiduría, te aseguro que serás capaz al final de responder a esas dos preguntas: de quién eres y para quién eres. Bueno, esta fue la primera cuestión que el Papa trató. La segunda fue más de tipo, digamos, de doctrina social. De doctrina social, que bueno, sabemos que este programa de Sexto Continente también pues se caracteriza por abordar el tema de la doctrina social y de la lectura de lo que acontece en el mundo desde la doctrina social. Y el Papa aquí, vamos, se mojó, hace la pregunta: ¿qué clase de mundo estamos dejando atrás? Y dice: un mundo tristemente distorsionado por las guerras y la retórica bélica. Atención, dice, este belicismo, ¿cómo lo describe el Papa? Se trata de una contaminación de la razón que desde el plano geopolítico impregna toda relación social. A ver, el hecho de que ahora se nos pretenda, ¿no? ¿Tú en qué bando estás, ¿no?, en esta confrontación en la que está el mundo? ¿Tú estás en el bando de Israel? ¿Estás en el bando de Irán? ¿Estás en el bando? ¿Tú en qué bando estás? No, dice, a ver, es una confrontación que impregna una contaminación de la razón desde el plano geopolítico y que te impide discernir, ¿no?, con la suficiente distancia. Y dice, por consiguiente, es necesario corregir la simplificación que crea enemigos. Cuidadito con la simplificación que crea enemigos. O sea, una visión: estos son los buenos, estos son los malos, yo estoy con esto, como quien dice: yo soy del Barça o yo soy del Madrid, ¿sabes? Por desgracia hay muchísimas personas que están cayendo en esa adscripción de tribu. Yo soy de estos, yo soy de los otros. Simplificación que crea enemigos, dice el Papa. Me parece una expresión, Entonces, añade el Papa, el grito de nunca más la guerra de mis predecesores, tan acorde con el repudio a la guerra consagrado en la Constitución italiana, que la Constitución italiana se hace, ¿no?, ese canto después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo, ¿no?, pues una Constitución repudiando la guerra, ¿no?, en la Constitución italiana. Dice el Papa, nos impulsa a una alianza espiritual con el sentido de la justicia que reside en el corazón de los jóvenes, con su vocación de no confinarse a las ideologías ni fronteras nacionales. O sea, es decir, vamos a huir de las simplificaciones que crean enemigos. Yo no me pienso adscribir en bandos, no. Yo voy a hacer una alianza con el sentido de la justicia, que eso está en el corazón de todos nosotros. Dios nos dio un deseo de justicia y tenemos que hacer una alianza con ese deseo de justicia, ¿no?, sin entregarnos ni a ideologías ni a fronteras nacionales. Oye, no, porque es que Dios, ese deseo de justicia que Dios puso en nuestro corazón, va más allá de las ideologías.
Las ideologías, pues uno tiene, sí, obviamente, ¿no? Existen ideologías políticas y son legítimas, pero en la medida en que no les entreguemos el corazón, sino que las veamos como una lectura que me puede ayudar en este momento. Y mira, yo introduzco una papeleta en una urna, vale, bien, pero yo no entrego mi corazón. O sea, yo no puedo confinarme en unas ideologías, ni me puedo confinar en unas fronteras nacionales, que no. El sentido de justicia supera las fronteras nacionales y supera las ideologías, por supuesto, ¿no? Entonces el Papa concreta esto, y hace aquí unas denuncias que ya he visto por ahí algunos artículos criticando las siguientes palabras del Papa. Pero vamos, obviamente el Papa está siguiendo la estela de San Juan Pablo II, etcétera, etcétera, que es de no callarse, ¿no? Y dice él, por ejemplo, durante el último año, el aumento del gasto militar a nivel mundial y particularmente en Europa ha sido enorme. Y dice, no llamemos defensa a un rearme que incrementa las tensiones y la inseguridad. Reduce las inversiones en educación y sanidad. Socava la confianza en la diplomacia y enriquece a élites indiferentes al bien común. Fíjate tú lo que ha dicho aquí el Papa. Aquí se nos está justificando que tiene que haber incremento, no, porque nos tenemos que defender, incremento de gasto militar. ¿Os acordáis cómo hace cosa de año y medio se hizo una publicidad de un kit de supervivencia que se decía, tienes que tener en tu casa un kit de supervivencia por si hay un ataque, tienes que tener un kit en el que pues tengas para poder supervivir tantos días y tienes que quedarte encerrado en el sótano de casa. Y después que se dijo eso, que claro, estábamos todos impactados de que se dijese a la población que tienes que tener un kit de supervivencia, después de eso se empezó a anunciar que vamos a subir los gastos militares. Eso se hizo en Europa. A ver, es curioso, ¿no?, que si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem para bellum, famoso, ¿no? Esa contradicción, porque es una contradicción con patas. Lo que estamos viendo es que quien prepara la guerra al final la pone en práctica. El que prepara la guerra la pone en práctica. Y lo de defenderse no es verdad. Al final no es verdad. Por ejemplo, ha sido totalmente significativo pues el hecho de que se haya cambiado el nombre del Ministerio de Defensa de Estados Unidos por el Ministerio de la Guerra. O sea, ese cambio de nombre no es inocuo, no es inocente, no. Ese cambio de nombre es significativo. Al final, el que prepara la guerra hace la guerra. Eso de que si quieres la paz, prepara la guerra, eso la historia ha demostrado lo contrario. Entonces el Papa dice, ojo con ese gasto, con ese aumento de gasto. Lo lógico sería poner en marcha unas negociaciones como se pusieron en marcha, ¿no?, después de la Guerra Fría, poner en marcha unas negociaciones de compromiso de desarme. Venga, nos vamos a sentar, compromiso de desarme. Tú como llega hasta aquí, yo me desarmo hasta aquí. Si tú te desarmas hasta aquí, yo me desarmo hasta aquí. Eso es lo lógico, poner en marcha un compromiso de desarme. Pero es que actualmente ya no se habla de ese concepto, del compromiso de desarme. Ahora lo que se lleva es, bueno, pues tú más, pues si tú más, yo más, pues y así, ¿no? Entonces el Papa dice, cuidado, porque esto, ¿no? Dice 4 cosas el Papa. Primero, incrementa tensiones e inseguridad. Segundo, reduce inversiones en educación y sanidad. Obviamente ese dinero tiene que restarse a algún sitio. Tercero, socava la confianza en la diplomacia. Claro. O sea, porque ya no creemos en la diplomacia. Y cuarto, enriquece a las élites indiferentes al bien común, porque aquí hay gente que se está forrando. Hay por ahí empresas de armamento que han subido sus acciones, se han triplicado y cuadruplicado en los últimos 2-3 años.
Bueno, o sea, hay personas que se están forrando, ¿eh? Vale. O sea, por lo tanto, una denuncia del Papa hecha allí en la Sapiencia, pues potente, ¿no? Y luego añade, que también esto que vais a decir, vais a ver cómo en este programa también lo hemos subrayado, ¿no? Dice, debemos también supervisar el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, tanto en el ámbito militar como en el civil, para que no exima a las decisiones humanas de su responsabilidad y agrave la tragedia de los conflictos. Claro, pues en el fondo parece que esto es una referencia, aunque no diga el nombre el Papa, de lo que ha pasado con la empresa de Anthropic en Estados Unidos. O sea, que recordaréis cómo Anthropic hizo una objeción, ¿no? Objeción ética, de decir, un momento, yo a usted le pongo en sus manos este programa de inteligencia artificial para aplicación al ámbito militar, pero un momento, yo le exijo que usted lo supervise, o sea, que aquí haya quien aplique este programa haciéndose responsable de las decisiones que se tomen, porque claro, si resulta que la inteligencia artificial va a venir para eximirnos de la responsabilidad de lo que ocurra, no, fue la inteligencia artificial la que lanzó esas bombas. Un momento. ¿Quién se hace responsable de esas bombas que cayeron en ese colegio de niños aquí y allá? Entonces, el Papa recuerda esto, que la inteligencia artificial requiere pues una responsabilidad en quienes la aplican. Bueno. Como veis, el Papa habló, hizo dos fases, no dos momentos. Luego también habla del tema ecológico. No me voy a meter en ello para no alargarme en exceso. Pero sobre todo yo creo que se cernió en primer lugar a las preguntas existenciales del sentido de la vida y de esas crisis de ansiedades que se están generando por no tener respondidas las preguntas existenciales. Y luego pues hizo una referencia a la lectura de lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? A la iluminación que hace la doctrina social de lo que acontece en el mundo. Y me parece que merece también la pena recordar que el Papa reservó sus últimas palabras para la vocación docente, que creo que es una vocación verdadera, ¿no? Él hizo un canto a la docencia y dice la siguiente palabra: la docencia es una forma de caridad. Se lo dijo a todos los profesores, ¿no?, que estaban allí junto con sus alumnos, pero también yo me atrevo a decirlo a toda la audiencia, porque sé que también hay muchos profesores, ¿no?, docentes entre la audiencia de Sexto Continente. La docencia es una forma de caridad. Dice, al igual que rescatar a un inmigrante en el mar, o a una persona pobre en la calle, o a una conciencia atormentada. Sí, la docencia es una forma de caridad, porque se convierte en un testimonio de valores con la propia vida. El propio docente se convierte en un testimonio delante de los demás. El conocimiento, dice el Papa, de hecho, no solo sirve para alcanzar metas profesionales, sino también para discernir quién es uno mismo, que al final termina el Papa como ha comenzado con la pregunta existencial. ¿Cómo saber quién soy? ¿Cómo saber para quién soy? Para eso necesito referencias que me ayuden a saberlo. Y para eso mis docentes, también añadiremos, mis padres, mi familia, mis párrocos, pero bueno, el Papa aquí hablaba de mis docentes, me ayudarán a responder, a discernir quién soy y para quién soy. En el fondo, la calidad de la educación se mide por la capacidad que tiene de ayudar a dar a luz la vocación de cada uno. Ahí se mide la calidad, ¿eh?, de la vocación educadora. Bueno, pues este fue, como veis, ¿no?, pues el discurso del Papa a la Sapiencia, que creo que fue potente y que merece la pena, ¿no?, pues que sea por nuestra parte reflexionado. Bien, voy a hacer nuestro momento musical. Voy a decir que ayer tuve la oportunidad de conocer, aquí se proyectaba en Alicante la película Esperanza Viva, que son 7 testimonios de personas reencontradas con Cristo, y una de ellas era Aisha Rúa,
que es una cantante de rap cristiano, ¿no? Y ayer tuve la ocasión de conocerla, porque además, bueno, pues tenemos la suerte de que ella con su familia han venido a vivir aquí, a Alicante, ¿no? Entonces, pues conocí su testimonio. Ella, después de la película, dio su testimonio de cómo había sido su conversión en el lago de Tiberíades, ¿no? Allí, pues, allí tuvo esa gracia de tener su encuentro con Cristo. Y bueno, pues la verdad es que damos gracias a Dios de que el Espíritu sople en todos los lugares, ¿no? También en ese mundo del rap también. Y voy a compartir con vosotros una canción que ya tiene publicada, que tiene producida, que se llama Paráclito. Ahora que estamos en el decenario de Pentecostés, pues vamos a escuchar esta canción de Paráclito. Os va a llamar la atención que la película, la canción comienza con una frase del western, ¿no? Una frase icónica del cine western. La frase es de una película que se llamaba El bueno, el feo y el malo. Y la frase es una frase dura, irónica, ¿no? El mundo se divide en dos categorías: los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Una frase súper irónica, ¿no? Como diciendo, mira, te voy a matar, ¿no? Así es a veces, ¿no? De cruel, ¿no? De cruel la existencia. Pero obviamente existe esperanza, ¿no? Existe esperanza, y vais a ver que ella en este canto, el Paráclito, hace un repaso a todas las palabras que Jesús nos dirige cuando nos promete el Paráclito, ¿no? En las que nos dice: si me amas, cumplirás los mandamientos. Claro, tenemos que ser fieles al seguimiento de Jesús. Ama al enemigo. Jesús verdaderamente es exigente, ¿no? En esa llamada a su seguimiento. Incluso dice en un momento la canción, lo vais a escuchar: ¿quieres ser águila? A ser paloma te reto. Si quieres ser águila, tienes que aprender a ser paloma. Termina la canción con la expresión que dice: rapeo porque me salvaste y estoy en deuda contigo. Esto es lo que dice alguien que recibió esa conversión, ¿no? Rapeo porque me salvaste y estoy en deuda contigo. Lo escuchamos. El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Los que libres van es porque leyeron a Juan, creyeron, poseyeron Paráclito de verdad. Vamos como extranjeros en un mundo pasajero. Nuestro mensajero nos dijo un hasta luego. Espera que vuelvo aunque no me veas, no me he ido. Guardas mis mandamientos, siempre estaré contigo. Difícil propuesta, amigo, el amor al enemigo. Dios sobre toda cosa, bajarte de tu ombligo. Intercedo por vosotros, de amor sabéis poco. Si está roto coloco por ti, a mi padre invoco. Sé que parecéis locos, pocos hoy en día veis. Que vean sin los ojos y aplaudan si en mí creéis. Vuelvo al tema, me he escurrido con sigilo. Sal y luz son los que creen en espíritu concedido. Al recibirlo comprendéis, en el fondo conocéis. El hondo ya probasteis, en mi gran amor daréis. No temáis, viviréis, si me amáis lo sabréis. Lo que pidáis en mi nombre, si es con fe, ya lo tenéis. Pero os perdéis, negáis necesitar camino. Mandamientos son dados cual brújula al peregrino. No seas tozudo primo, ya no vives pa'l mundo. Te lo digo mientras rimo, llénalo de amor fecundo. Ni insulto ni falto, mi culto es de lo alto. Cual bulto arrastrado, Cristo me ha levantado. Espíritu infundido, falta así del mi olvido. Descuido lo prometido, egoísmo ha vencido. No lo quieres recibir, prefieres huérfano seguir. Tienes la vía libre para pinchar de cual fakir. Sin Espíritu Santo somos como huesos secos. Agradando tanto nos vendemos cual panfletos. Cual marioneto, títere de ego inquieto. ¿Quieres ser águila? A ser paloma te reto. Dice la intro de la base que el mundo está dividido. Unos son los que pisan, otros viven perseguidos. Unos con arma cargada, otros cavan con la pala. Pa'l final de la cola, si esto te perturba, inhala. Si a Cristo quieres seguir, prepárate pa'l bofetón. Lo supo predecir, por ello nos precedió. Nos dejó su Santo Espíritu, nos da fuerza y vigor. Valor, no pavor, amor ante el dolor. Si te llaman peñazo, no sufras por el rechazo. No rechazan a vosotros cuando se echan un pestazo. Recordar lo dicho, si al que yo envío reciben, a mí me reciben, al que me envía reciben. Fácil rima con reciben, difícil los que perciben que ante el sufrimiento esperanzados viven. Los que habitan sin hacer daño te ponen en un peldaño. Con valores de antaño rompen los moldes de estaño. En el Evangelio de Juan, que prodigo he elegido, rapeo porque me salvaste y estoy en deuda contigo. Bueno, rapeo porque me salvaste y estoy en deuda contigo. No me diréis que el Señor no nos sorprende, ¿no? Como abre caminos
caminos en su iglesia. Bueno, vamos a tener un rato para atender las preguntas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado para ello, sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Yo pido también disculpas porque elijo algunas preguntas y obviamente no puedo, es algo que me supera el poder mantener como debería de ser, ¿no? Una atención personalizada a todos los correos que llegan, pero pido comprensión, pero al mismo tiempo sí que pido participación, porque vuestras participaciones son las que al final hacen rico este programa. A Yolanda, que está en la emisora, le vamos a decir que nos presente las preguntas elegidas. Muy buenos días. Adelante. María nos escribe desde Alemania. Dice, le agradecemos mucho el esfuerzo de evangelización que llega puntualmente a muchos de los hispanoparlantes que vivimos en esta nación. Le escribo para hacerle una pregunta que no sé si le resultará incómoda. Por supuesto que tiene usted la libertad de sacar la antena si la juzga imprudente, y me gustaría saber qué piensa usted de la forma de financiación que tiene la Iglesia alemana, conocida como impuesto eclesiástico, donde a la hora de pagar nuestros impuestos nos vemos obligados a aportar un 8 o 9% de nuestra tributación, de forma que quien no lo haga es considerado como apóstata por su Iglesia. ¿Le parece a usted que esa es una forma evangélica de sostener la Iglesia? Yo la verdad es que tengo mis serias dudas al respecto, pero me encantaría saber lo que usted piensa al respecto. Bueno, pues esto es cierto, que es así, y yo voy a decir que como obispo, ¿no?, de vez en cuando nos llegan algunas cartas de Alemania de personas que están bautizadas aquí en España, que están en Alemania y que como no pagaron ese impuesto eclesiástico, pues entonces se nos envía una carta desde esa diócesis de origen diciendo: oiga, tal persona no pagó el impuesto eclesiástico, entonces anótela usted en su partida de bautismo como apóstata. Y nosotros, por supuesto, que no hacemos caso a esa carta y la tiramos a la papelera. ¿Me explico? O sea, vamos a ser claros, por supuesto, con eso ya estoy diciendo un poco lo que pienso. Pero es que, bueno, he recibido varios correos, ¿no?, de este estilo desde Alemania, y al mismo tiempo también he recibido un correo de un tal Joaquín que voy a leer y me voy a servir de él para responder la pregunta que hace María, ¿no? La verdad es que es como si un oyente me ayudase a responder al otro, porque es que hace una reflexión, Joaquín, que es muy bonita y os la voy a compartir. Buenos días, Monseñor Munilla. ¿Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres?, nos dijo el Papa Francisco poco después de ser elegido sucesor de San Pedro al frente de la iglesia. La insistencia en la preferencia por los pobres en el seno de la iglesia, especialmente desde el Concilio Vaticano II, me ha chirriado en mi interior durante mucho tiempo, pensando en que era un discurso excluyente respecto a los que no pasan por dificultades económicas, especialmente los que son considerados ricos. Pero hoy me doy cuenta, quizás someramente, de la profundidad de este mensaje con algunos ejemplos cercanos. En un fragmento de la obra El Señor, de Romano Guardini, que voy leyendo poco a poco, habla del envío que hace Jesús a sus discípulos a evangelizar sin ningún soporte material. Guardini escribe, abre comillas: en la palabra que se anuncia con violencia no se hace presente Cristo. Una acción basada en el dinero y en el poder no atrae a Dios, pues es la negación de la forma en que Dios entró en el mundo. Cierra comillas. Escuché una entrevista a Javier Portela en el programa Hay mucha gente buena de Radio María. Es un juglar de nuestro Señor. ¿Se puede vivir de esto?, le preguntaron en la entrevista. Su contestación afirmativa iba acompañada de algunas experiencias que había vivido en las que la acción de la providencia, concretada en acciones sorprendentes de otros, habían suplido la falta puntual de recursos. También que lo que recibe de sus actuaciones no proviene de un caché cerrado, se adapta a las posibilidades de quien lo contrata. Todo ello gracias también al apoyo y consejo que recibe de su esposa María. Pues bien, cuando pienso en lo que sucede en la Iglesia en Alemania, deduzco que uno de los problemas viene derivado de la financiación que tiene.
la obligatoriedad que tienen los católicos de manifestarse como tales ante el Estado para que se les detraiga un porcentaje de su sueldo para financiar a su Iglesia bajo pena de excomunión, si no lo tengo mal entendido, si bien supone un alivio económico para las diócesis y además les permite ayudar a otras realidades eclesiales más menesterosas, como recientemente agradecía el Santo Padre a un grupo de fieles de la diócesis de Colonia, animándoles a continuar contribuyendo en esta causa, puede generar también el efecto perverso al que se refiere el dicho popular: quien paga, manda. Por una parte, los que se sostienen con los fondos que les proporcionan las diócesis alemanas pueden verse presionados por quien les facilitan los recursos. Por otra parte, los contribuyentes forzados, si quieren seguir perteneciendo a la Iglesia, pueden exigir a la jerarquía, con la fuerza que les pueden dar organizarse entre ellos, a seguir el rumbo eclesial en sus diversos ámbitos que ellos marquen. Más que nunca, al contribuir en el sostenimiento de la Iglesia, tenemos que tener clara la sentencia del Señor. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. No doy para exigir, ni para obtener privilegios, sino para favorecer la presencia del reino de Dios en el mundo. Pienso que no casa con el espíritu del Señor que la pertenencia a la Iglesia dependa de la contribución económica. La gran revolución en el sínodo alemán sería que los católicos alemanes pudieran contribuir con libertad sin temor a ser expulsados de la Iglesia si no actúan como está previsto. Disculpe por la extensión del mensaje. Le agradezco sus palabras en la emisión de Sexto Continente. Ellas también me han introducido a buscar y encontrar más espacios en Radio María que me ayudan a formarme y vivir la fe. Deseando que su labor pastoral, etcétera, etcétera, y se despide pidiendo su bendición, que ahora le daremos al final del programa. A ver, yo la verdad es que creo que este oyente con lo que dice lo hago plenamente mío para contestar. Y voy a repetir la frase final que dice: la gran revolución en el sínodo alemán sería que los católicos alemanes pudieran contribuir con libertad, sin temor a ser expulsados de la Iglesia, si no actúan como está previsto. A ver, si el sínodo alemán hace esto, yo creeré en él, creeré en él. Si no, me parece que lo que dice Joaquín en su carta, pues es que es totalmente cierto. Totalmente cierto. Creo que en la forma también de financiarnos tiene que haber un estilo evangélico. Tiene que haber un estilo evangélico. Eso de que si no das ese impuesto, se te considera apóstata, por tanto has abandonado la Iglesia y tienes que ser anotado como... O sea, me parece una barbaridad. Una barbaridad. Que no dudo que con ese dinero también se hagan cosas buenas. Pero ojo, también se crea un establishment de poder que es muy peligroso. Que es que hay diócesis en Alemania que tienen más presupuesto que el Vaticano. Claro, eso, y es que al final el dinero genera poder, genera poder. Por tanto, lo del Papa Francisco, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Yo sé que ahora mismo me estarán escuchando muchos párrocos y dirán: sí, señor obispo, pero no tan pobre, que tengo goteras. Y que yo sé que muchos párrocos ahora mismo están diciendo esto cuando me escuchan. Ya lo sé. Que también muchas goteras, ¿no?, recaen sobre todos nosotros. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cómo sostenemos lo otro? Pero ¿sabéis lo que os digo? Bendita pobreza y bendita precariedad, que nos libra de muchas tentaciones. Entonces, pues agradecemos la carta de María desde Alemania y agradecemos la carta de Joaquín, que da una respuesta que yo no lo hubiese dado mejor. Adelante con la siguiente pregunta. Nos escribe David, pregunta: buenos días, ¿sería correcto que un ginecólogo oculte a la mujer embarazada la información de que su hijo vendrá con una discapacidad
para evitar que ella aborte? Por un lado, pienso que sería actuar en legítima defensa, defendiendo la vida de un inocente, pero por otro, ocultar información de esta manera creo que incumpliría el mandamiento de no dar falso testimonio, y sabemos que el fin no justifica los medios. También sé que nosotros actuamos en la fase de persuasión dando testimonio y rezando, y que no debemos privar a las personas de su proceso de santificación, quitándolas el premio futuro que recibirán por tomar decisiones dolorosas para ellos, por amor a la verdad. Quizá en este caso habría que dar toda la información verdadera y segura y limitarnos a acompañar al matrimonio para que usen bien su libertad. ¿Qué me podría decir al respecto? Gracias. Bueno, pues lo que dice David, obviamente, creo que él mismo dice una cosa y se responde adecuadamente a la cosa, ¿no? Bueno, podría ser una especie de legítima defensa, pues para que la gente cuando escuche los problemas, si no le decimos que viene con esto, pues así le evitamos el riesgo de que el niño sea abortado. Sí, pero no estamos actuando correctamente. Nosotros somos hijos de la verdad, ¿no? Somos hijos de la verdad. O sea, creo que, vamos, precisamente le preguntaba por esto a un padre que pudo hacer un pequeño viaje, ¿no? Acompañado por un padre que ha tenido un niño con síndrome de Down, y le preguntaba, pues, qué había supuesto para él el que él lo supiese previamente, ¿no? Él lo sabía previamente antes de su nacimiento, ¿no? Con práctica, con una certeza casi al 100%, ¿no? Después de determinadas pruebas y tal. Pues y él me decía que para él había sido pues importante, una ayuda, ¿no? Pues para que tuviese el tiempo de prepararse espiritualmente, pues para que la acogida del niño fuese con la plena alegría de que ese niño se sepa, experimente que es amado y querido, y que la sorpresa de ese momento no esté retrasando, porque a veces uno puede decir, si recibe la sorpresa que le rompe el esquema cuando nace, pues igual él necesita un tiempo para salir de ese aturdimiento. Igual a ese niño no le está expresando el amor adecuadamente desde el primer momento, ¿eh? Entonces, pues él me decía que él creía que era importante que él se hubiese preparado espiritualmente. Incluso me decía también que para él también había sido una preparación incluso de informarse de a los niños con síndrome de Down, cómo se les ayuda a estimularse, porque me decía que era súper importante saber estimular a un niño con síndrome de Down para que su fuerza motriz pues se desarrolle de una determinada manera, para que la lengua también pues no se le trabe y aprenda a hablar. O sea que él había llevado todo un proceso de aprendizaje durante el embarazo para prepararse, ¿no? Con lo cual, pues sí, yo creo que tenemos que no ocultar la verdad, sino, como bien dice, acompañar, ¿no? Acompañar para usar bien de la libertad. Lo que sí que yo creo que hay que también decir es que a veces en la vocación médica existe la tentación de poner las cosas cuando no se tiene absoluta certeza de lo que se está diciendo, poner la situación muy negra, para cubrirse las espaldas, para que después no me echen en cara, si después nace con problemas, yo lo voy diciendo por delante, y es frecuentísimo que se pongan las cosas más negras de lo que luego están. O sea, yo prefiero poner las cosas más negras, que luego es mejor llevarse una alegría, que no dar esperanzas y que luego la gente se lleve un chasco. A ver, es una gran responsabilidad por parte de los médicos jugar a este factor comunicativo, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto. Porque si yo estoy jugando un poco a cubrirme las espaldas de la manera en la que doy las noticias, también puedo estar yo siendo, ¿no?, responsable moralmente de que las personas se desazonen, que no tengan la capacidad de digerir las cosas y de que tomen decisiones equivocadas. O sea, creo que también en la manera de expresarnos tenemos que acompañar primero en la esperanza, segundo en que los conocimientos humanos son limitados y que Dios sabe más, ¿sabes? Dios sabe más. Nuestro conocimiento es limitado. Entonces la vida está por encima y Dios sabe más. O sea, subrayar esto,
Me parece a mí que es importante, porque estamos, vamos, seguro que todos los oyentes que me están escuchando dicen, sí, yo conocí un caso en el que pues se le dijo durante el embarazo esto y aquello, y luego resulta que el niño nació y perfectamente bien. De esos casos tenemos muchísimos, ¿no? Entonces, pero claro, también estamos en una sociedad en la que un médico hoy en día tiene que tener no sé cuántos seguros para que por si acaso, ¿no? Pues después me están denunciando por esto, denunciando por lo otro. O sea, también, o sea, aquí la responsabilidad es de otros, porque de todos, quiero decir, porque es que estamos llegando también a un punto en el que el médico tiene tal presión, porque me ponen querellas, me piden responsabilidades, y aquí cada uno tiene el riesgo de estar pensando en cómo cubrirte la espalda, en vez de cómo luchar por la vida. Estamos haciendo una sociedad en la que esto está ocurriendo, señores. Por lo tanto, aquí la responsabilidad es compartida, es compartida. Tenemos que vivir en verdad y en esperanza, y ayudarnos mutuamente a dar esperanza. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.